Nos encontramos en la primera sesión del curso de Matemáticas 1 y a continuación estaremos cubriendo la semana 5 a petición de los compañeros, ya que ahí sienten que necesitan un poco más de ayuda. Entonces, la idea de estar grabando las clases es que ustedes las puedan consultar más adelante por si no llegaran a entender algo que yo expliqué, así como estaremos aquí que tengan otra vez otra forma de acceder al contenido, ¿no? Entonces, más preámbulo, vamos a empezar con los volúmenes de figuras geométricas. En esta sesión estaremos revisando la presentación, las presentaciones, así como, si da tiempo, empezaremos a resolver algunos ejercicios. Entonces, la mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Eso lo dijo Albert Einstein. Y la idea de eso es que nosotros, cuando empezamos a observar aquí nuestro entorno, no solamente nos tenemos que quedar con lo que vemos, ¿no? Sino la idea es empezar a buscar patrones, ¿no? De hecho, para eso nacen las matemáticas. Nace como una ciencia para darle estructura a un lenguaje lógico con el cual nosotros podemos realizar operaciones para después empezar a realizar predicciones, ¿no? Las cuales nos permiten observar los mismos patrones y con ello poder describir fenómenos en la naturaleza. Entonces, ¿cuántos peces se pueden meter en una pecera? Ana, ¿tienes alguna idea de cómo podemos resolver esta pregunta? Pues midiendo el largo y la longitud. Ajá. Ok, sí. Sí tienes una idea. Déjame completarla. La idea de tú poder saber cuántos peces puedes meter en una pecera es justamente mediante volúmenes. Lo que uno tendría que hacer es calcular el volumen de la pecera, y si podemos calcular también el volumen del pez, podemos decir, vamos a poner un ejemplo, supongamos que la pecera mide 50 metros cúbicos. Ajá. Es una magnitud a lo mejor un poco irreal, pero para fines didácticos creo que este ejemplo puede funcionar muy bien. Entonces, con una pecera de 50 metros cúbicos y asumamos que cada pez tiene cada pez tiene un volumen de 5 metros cúbicos, pues lo único que tendremos que decir es es una regla de 3. Por cada pez tengo 5 metros cúbicos, como para 50 metros cúbicos corresponden a 10 peces. ¿Sí entendiste el razonamiento o gustarías que te dé algún otro ejemplo? Sí, entendí. Perfecto. Cualquier duda, ya sabes, con toda confianza me puedes interrumpir. Entonces déjame, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto pesa cada bloque de hormigón? ¿Cómo crees que le harías? ¿O qué datos necesitarías para resolver este problema? También lo mismo de cuánto es el perímetro y eso. Ajá, sí. Va igual, tienes la idea, solamente falta completarla. Acuérdate aquí, déjame te platico una historia. Hace mucho tiempo, en Grecia, cuando apenas empezaba la civilización humana, existió un griego llamado de nombre Arquímedes. Arquímedes se le recuerda porque le encargaron la tarea el rey le pidió determinar si la corona que él tenía era justamente una corona de oro. Entonces, Arquímedes, pues imagínate en ese tiempo donde no había teléfonos, no había internet, no había pues muchas cosas de las que tenemos hoy en día, ¿no? El carro, todas las máquinas en general. Entonces Arquímedes, la brillante idea que tuvo fue decir, ok, me voy a meter a las finas y voy a ver qué tanto sube el volumen de la tina, para que a partir de ello él pudiera determinar el volumen del, del bloque.
Y después se dio cuenta, y eso después de muchos experimentos, que algunos materiales conservaban ciertas propiedades o ciertas simetrías. Cuando digo simetrías, me refiero también a valores constantes. Resulta que la densidad de un material es constante, casi siempre. Hay algunos otros factores que pueden afectar dicha densidad, pero para fines prácticos normalmente se toma como constante. Y si tú conoces la densidad de cierto material, vamos a decir, del oro, su densidad es aproximadamente de 2 kilogramos sobre metro cúbico, entonces para nosotros poder determinar cuánto pesa cada bloque de hormigón, basta con multiplicar la densidad por el volumen. Ahorita si quieres eso lo quiero anotar, la cosa es que todavía no logro conectarme desde la tablet, pero mientras tienes alguna duda de todo lo que se ha estado platicando o um, algo que quieras que vuelva a repetir. No, todo bien. Todo muy bien, ok. Entonces, permíteme tantito, estoy viendo que ya me está dejando aquí. Y, perdón, ¿Qué es el ortigón? perdón, ¿Qué es el ortigón? ok. Y, perdón, a ver, 331. Ya. Oh, dice, no me está jalando esto. Bueno, ok, si no, ahorita, ahorita si quieres, lo que voy a hacer es, te voy a anotar todo en ahorita en un Paint y para que si quieres tomarle captura, pues lo puedas tener. Y bueno, finalmente vamos con la última pregunta. ¿Qué capacidad tiene la copa? Realmente ahí la pregunta es, ¿cuál es su volumen? ¿Cómo resolverías tú el problema? Imagínate por un momento que no sabes matemáticas. ¿Tú cómo le harías para resolver este problema? Pues la midiera. Ajá, ¿cómo medirías el volumen? ¿Qué se te ocurre? Mm, pues de lo ancho y lo largo Ok, de la copa. ok. Sí, sí, es buena solución y ya nada más multiplicas, ¿no? Sí, pero, ajá. ¿Qué te parece esta? También, acuérdate, mira, algo que también me gustaría dejarte es que un problema puede tener muchas soluciones. Tú puedes llegar a la respuesta desde muchos caminos. El camino que tú propones es correcto. Mira a mí lo que se me ocurrió. A mí lo que se me ocurrió es, vamos a imaginar que podemos tener un recipiente con el cual podemos medir el agua y poco a poco le vamos virtiendo el agua. Entonces la idea es que yo lleno la copa de agua y luego esa agua la paso a un recipiente como un matraz o algún vaso medidor y con eso podemos también determinar el volumen. De hecho, déjame te platico aquí un chiste que se tiene entre físicos, matemáticos e ingenieros. Si tú le preguntas a un ingeniero cómo medir el volumen de una vaca, él lo que va a hacer es meterla a una alberca y ve cuánto sube el agua, que es parecido a lo que hizo Arquímedes. Si tú le preguntas a un físico, él lo que te va a decir es que vamos a imaginar que la vaca es una esfera perfecta y ya usando ¿cómo se llama? La fórmula para calcular el volumen de la esfera, lo calcula. Y para el caso del matemático, pues él lo que haría es hacer una serie de curvas o describir la vaca mediante curvas, por ejemplo, rectas, parábolas, polinomios en general. Y con eso calcula el volumen con una técnica que se llama integrales, que mira, en términos muy simples es andar sumando pequeñas áreas, una integral. Entonces,
vamos a estudiar cómo se pueden obtener el volumen de los cuerpos geométricos. Un cuerpo geométrico es algo que existe en la realidad o que podemos ver. Este cuerpo ocupa un volumen en el espacio, tiene 3 dimensiones: ancho, alto y largo, como se puede ver en la figura. Por ejemplo, este vaso también cumple con eso, solamente que para medirlo ya cambia un poquito la cosa. Lo que uno hace es medir el radio de dicho vaso para después obtener el área y finalmente lo multiplicamos por el alto, que sería similar a este caso, ¿no? Y bueno, existen 2 tipos de cuerpos geométricos: los poliedrios y los redondos. Los poliedrios en general son estos que ves, este amarillo, este prisma, y estos de acá, y los redondos pues ya tienen que ver más con que tengas un círculo, ¿va? Entonces, mira, veremos algunos cuerpos geométricos que forman de la clasificación mencionada, sus elementos y las fórmulas que se utilizan para calcular su superficie y volumen. Entonces, acuérdate, volumen lo asociamos con 3 dimensiones, que es ancho, alto y largo. El cuerpo geométrico existe. Entonces, por ejemplo, un cilindro también lo podemos ver como este vasito, ¿no? O por ejemplo el cubo. Ahorita no tengo un objeto a la mano que represente a lo mejor un prisma rectangular, pero también el chiste es que todas estas figuras que vamos a estar estudiando existen en la realidad o se parecen muchísimo. Ajá. Y finalmente, como te digo, ¿no? Los cuerpos geométricos pueden ser redondos o los poliedrios, y los poliedrios se forman de líneas rectas. Entonces, mira, me regreso rápido para que veas cómo, por ejemplo, aquí tenemos un hexágono y con líneas rectas le damos un alto para conectar con otro hexágono, ¿no? Lo mismo con este cuadrado y lo mismo con el rectángulo y triángulo. Bueno, triángulo, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? No, Perfecto. Y pues terminamos. Entonces, déjame, me voy rápido a la otra presentación. Así. Vamos a ver aquí. Bueno, déjame de una vez te platico. Aquí hay videos que te ayudarán a comprender un poquito los conceptos más a fondo. Esto sí me gustaría que tú los vieras. Y cualquier duda que surja, siéntete en toda la libertad de escribirme, ¿no? Ahí tienes mi correo. Si gustaras, también nos podemos proporcionar los números telefónicos y también estoy a tu servicio. O me puedes contactar en la liga que te enseñé de las asesorías. Te digo, al rato la voy a subir para que la estés viendo. Entonces, a ver, vamos acá, ver el volumen. Entonces, mira, estos que son simuladores, también me gustaría, a ver si quieres, nos vamos a meter a uno para jugar con ellos y tú puedas visualizar realmente cómo es esto del volumen, ¿no? Si quieres, déjame, te voy platicando cómo se usan los volúmenes ya más adelante, porque a lo mejor para ti esto puede sonar muy teórico, puede sonar aburrido, y sí, lo entiendo. Yo también cuando estaba estudiando se me hacía a veces un poco aburrido. Mira. Entonces, esto está buenísimo porque la idea de esto es que te va a enseñar a calcular volúmenes. Volumen realmente lo que mide es cuántos cubitos puedo yo meter en un objeto. Es decir, ese cubito que tú estás viendo en pantalla es como si tú ese cubito lo quisieras poner aquí y decir, ok, ¿cuántos cubitos de esos puedo meter en este vaso? Y eso es realmente lo que te dice la medida de volumen. ¿Cuántos cubitos podemos meter? Por ejemplo, vamos aquí, vamos a contar cuántos cubitos son. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y obviamente hay que contar de las otras caras, las partes de atrás. Entonces, si te llegaras a atorar, aquí puedes ver un video o la pista. Mira, le vamos a poner aquí y le vamos a pedir, ¿sabes qué? La verdad es que
no sé por dónde empezar, pues dame una pista, ¿no? Entonces le ponemos aquí usar una pista, ¿no? Entonces es lo que te digo, ¿no? El volumen se mide contando el número de unidades cúbicas. Entonces volvemos a contar, ¿no? Pero dices, ¿sabes qué? No estoy bien. O no sé por dónde. Entonces, estos mismos te van guiando como por dónde le puedes hacer. Entonces, fíjate, podemos contar 6 cubos en cada capa del prisma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tiene 6 capas, ¿no? Entonces, podemos multiplicar y llegamos a que es 18 unidades cúbicas. Y mira, aquí ya me dijo que lo tengo bien. Y así nos vamos con cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá. A ver, vamos a intentar. Dime cuál es el volumen de esta figura. ¿Alguna idea de cómo empezar? Contando los cubitos. Ujú, exacto. Ahora, si te das cuenta, pues son bastantes cubos, ¿no? Entonces podemos hacerle como en el ejercicio anterior, que es multiplicar. Entonces volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Contamos aquí cuántos cubos tiene esta capa y lo multiplicamos por el número de capas. Entonces, si quieres, me espero a que lo resuelvas. Y cualquier duda que tengas, pues aquí la podemos ver con mucho gusto. Ay, permíteme tantito. Ahorita regreso. No me tardo. Ya, perdón. ¿Cómo vas? Si se cuentan los cubitos, haz de cuenta que serían 20. 20. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo resolviste el problema? ¿Contaste cubo por cubo? No, A ver, platícame qué multipliqué. hiciste. Lo multipliqué. Muy bien. Muy bien. Entonces, muy bien. Y pues digo, ya la idea es que pues tú sigas aquí estudiando, bueno, resolviendo los ejercicios, ¿no? Digo que aquí lo que me interesa más es andar resolviendo dudas, bueno, darte un poquito el contenido y luego, pues, ¿cómo se llama? Que tú también arrastres el lápiz, porque mira, déjame, te digo en experiencia cómo se aprende matemáticas. Hacer matemáticas es como aprender a pintar. Llegan, primero te llegan y te enseñan los colores, te enseñan los tipos de brochas y te acompañan poco a poco arrastrando el lápiz, ¿no? O bueno, la brocha. Pero ya después tú como artista, cuando quieres hacer tus propias pinturas, pues no vas a tener a tu maestro o a alguien que esté arrastrando el lápiz, sino tú solamente vas a ir con la brocha poco a poco. Entonces lo que yo quiero es transmitirte eso, ser, que tú seas la artista, que en algún momento puedas hacer obras maravillosas como La Noche Estrellada de Van Gogh o los murales de Diego Rivera, y que yo nada más haya sido
quién te enseñó a mover el pincel. Entonces, por eso la idea de resolver aquí unos ejercicios, entender cómo se resuelven las cosas, tener sobre todo muy claros los fundamentos, para después que tú más adelante no tengas problemas en este tipo de cálculos. Entonces, vamos a ver ahora este de acá. Parece ser que también es un enlace. Vamos a ver qué más hay por aquí. Y tú ya sabrías calcular el prisma, ¿no? Sería lo mismo, estar contando y multiplicando. Nada más aquí lo que te piden es un poquito más como que vayas de la mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice que tenemos dos capas. Cada capa tiene 3 por 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 15 cubos unitarios, por lo tanto 15 por 2 nos da el total de 30 cubos unitarios. Entonces, esto sí me gustaría que, mira, este simulador está muy bueno para que lo vayas llevando de la mano. Acuérdate que siempre, 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 así como pintando, la práctica es el maestro, ¿no? Entonces, muy importante siempre tener calma y evitar caer en frustración, porque una vez que uno que se frustra ya no piensa igual, se bloquea y cualquier cosa, pues acuérdate, siempre tienes acá el apoyo, ¿no? Del tutor. Entonces, esa es la idea de que yo esté justamente aquí contigo, ¿verdad? Entonces, si me permites, vamos a... ¿Quieres tomar un descanso de 5 minutos? No, ¿y usted? No, yo estoy bien. Si quieres, háblame de tú, ¿eh? No estoy jovencito. Siéntete en confianza. Entonces, vamos a revisar rápido la presentación. Se ve rápida, se ve linda. Entonces, vamos con la clasificación, ¿no? Entonces, existen otra vez los dos tipos de cuerpos geométricos, otra vez recordando, los poliedros y los redondos. Mira, prácticamente yo en mi experiencia nunca he visto, nunca me he tenido que preocupar por clasificarlos. Entonces, a esto nada más podemos decir que son datos de cultura general, ¿verdad? Pero em, la idea de clasificarlos también te permite a lo mejor intuir, en caso de que se me olvide, oye, ¿sabes qué? No me acuerdo cómo calcular el volumen de esta figura. El hecho de que los clasifiquemos es para decir, ok, mira, me acuerdo, por ejemplo, los poliedros, que para calcular su volumen es área por altura, ¿no? Y dices, ok. Entonces, mira, yo sé que esto se parece a un poliedro porque cumple con la definición de que se forma con líneas rectas. Entonces, lo único que necesito para calcular el volumen es conocer el área de la figura geométrica y la altura. Ahorita, si quieres, te platico cómo podemos calcular estos volúmenes, ¿no? Porque, mira, realmente todos los volúmenes lo vas a encontrar en tablas de figuras. Por ejemplo, si tú buscas en internet volumen de un cono, ya te sale la fórmula. O volumen de un cilindro, ya te sale la fórmula. Volumen de una esfera, ya te sale la fórmula. Ya son cosas que ya se hicieron. Y es más, se hicieron hace 2000 años. Con los griegos ellos empezaron a calcular esos volúmenes y ya después, más adelante, se formalizó los cálculos que hicieron los griegos y mediante las técnicas de cálculo integral ya se pudieron llegar a demostrar dichos volúmenes, ¿no? Pero mira, esto que te estoy platicando de cálculo integral lo vas a ver hasta que estés cursando el último año de bachillerato. Entonces, nada más te lo estoy mencionando para que cuando llegues, no llegues con el shock de decir, híjoles, ¿y ahora de qué me están hablando, no? Porque luego pasa mucho eso, que conforme uno va llegando, va avanzando en su trayectoria y experiencia académica, se va enfrentando a estos nuevos términos, estos nuevos conceptos, y parece luego que son intimidadores, ¿no? Porque dices, híjoles, es que nada más me vienen a marear aquí, no entiendo nada, no sé para qué, y eso desmotiva. Y sí, la verdad es que luego sí desmotiva no saber, oye, ¿y esto cómo lo aterrizo? Entonces, una de las aplicaciones que tienen dichas integrales es justamente el cálculo de volúmenes, que como te digo, ahorita las preguntas que vimos, la verdad, fueron muy, muy teóricas, pero ya en la vida real, por ejemplo,
con el tanque de gasolina del mismo coche, ¿no? Pues, ¿cuántos litros le tengo que poner? O, ok, dado el espacio del coche, pues de qué tamaño tiene que ser mi tanque, cuáles tienen que ser sus dimensiones, para que pueda almacenar, por decir algo, 52 litros de gasolina. Entonces, vamos con los poliedrios. El más básico de todos es el cubo, que es el que estamos viendo aquí. Tiene 6 caras cuadradas, que son iguales de tamaño. Las líneas unen a las dos caras, se llaman aristas, y el volumen se calcula con esta expresión. ¿Estás familiarizada con el manejo ¿cómo se llama? De letras en vez de números en el cálculo pues sí, en general del álgebra, o no mucho? Ah, antes sí sabía, pero se me olvidó cómo era. Se te olvidó, no te preocupes. Mira, te platico. Acuérdate que un número realmente lo que hace es representar una cantidad. Podemos decir 4, pero podemos hablar de 4 manzanas, podemos hablar de 4 tortillas, podemos hablar de 4 latas de frijol, podemos hablar de 4 pesos, podemos hablar de 4 coches, en fin. La idea del 4 o de un número en general es que tú puedas abstraer cierta cantidad. Entonces podemos decir 4 metros otra vez, o 4 cargadores, 4 teléfonos. Y al final, eso lo que te está representando es el mismo objeto. Es decir, 4 de esa unidad de medida. Ajá, o 4 de ese objeto. Resulta, o una de las tareas de matemáticas, como te mencioné al principio, es justamente abstraer y generalizar. Cuando digo generalizar me refiero a no quedarnos en un caso particular, sino pensar en lo más general. Es decir, todo ello, una descripción que yo la puedo aplicar en muchos lados. Esa es la tarea de la matemática. Entonces lo que hicieron fue, una vez que entendimos los números, decir, ok, vamos a representar cualquier número con letras. Entonces, por ejemplo, esta A puede representar un 1, puede representar un 2, puede representar un 3, puede representar cualquier número. Ajá. Y lo que te dicen estas ecuaciones es, ok, si tienes un cubo de lado A por A por A, por ejemplo, 3 por 3 por 3 o 4 por 4 por 4, tú para calcular el volumen lo único que vas a hacer es multiplicar el largo por el ancho por el alto. Pero como son iguales los lados, lo que vas a hacer es elevar al cubo uno de los lados. Por ejemplo, si tu cubo mide 3 metros de largo, 3 metros de ancho, 3 metros de alto, entonces tú para calcular el volumen lo que vas a hacer es multiplicar 3 por 3 por 3, que es lo mismo a decir 3 al cubo. Lo mismo con, por ejemplo, 4, ¿no? Vamos a suponer que A vale 4, entonces 4 por 4 por 4 te da el volumen, ¿no? Que eso se resuelve bueno, es igual a 64, ¿no? Unidades cúbicas. Siempre que estés calculando áreas y volúmenes, no olvides poner las unidades. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de metros, ponemos metros cúbicos. Si estamos hablando de centímetros, ponemos centímetros cúbicos. ¿Por qué es importante hablar de las unidades? Nada más imagínate, ahorita que estamos hablando de, no sé, de dinero o de manzanas, lo que sea, ¿no? Imagínate que tú vas a suministrar una vacuna. Ajá. Y te dicen nada más 0.5. Pues sí, pues 0.5 ¿qué? Mililitros, litros, decilitros, centilitros. ¿Cuáles son las unidades? Porque imagínate qué tan delicado es eso de las unidades. Y prefiero decírtelo así para que entiendas por qué siempre los profesores te insisten con las unidades. Si tú llegas a suministrar tantito más del medicamento puedes causar pues daños a la salud en tu paciente. Incluso hasta pues, lo puedes llegar a matar. Entonces, por eso es que se tienen estos protocolos tan estrictos con las unidades. O por ejemplo, imagínate que te dicen 10 que tú tienes que llegar a un lugar, ¿no?
y te dicen 10, pero 10 ¿qué? 10 metros, 10 kilómetros. Y pues eso también te ayuda como a planear pues, a qué hora vas a salir, ¿no? Porque si te dicen 10 metros, a lo mejor te conviene salir, no sé, 5 minutos antes, ¿no? De la hora de tu reunión. Pero si te dicen 10 kilómetros, pues claramente no vas a salir 10 minutos antes, ¿verdad? Porque la distancia ya cambia. Entonces, por eso es muy importante poner unidades. Porque con eso, pues si no pones unidades, pues te digo que puedes causar mucha confusión, ¿no? Entonces, siempre, 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 unidades. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Bueno, que nada más se me olvidó el área, ¿verdad? El área se calcula como 6 veces el, el A al cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un cubo otra vez de 3 por 3 por 3, su área va a ser 6 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 por 6, 54 unidades cuadradas. Ajá. Ahorita te estoy diciendo unidades porque no te estoy especificando si esos 3 son metros, si son centímetros, si son kilómetros. Entonces, por eso nada más te lo estoy manejando como unidades cuadradas. Y déjame ver si puedo hacer anotaciones aquí. No, parece ser que no. Pero bueno, el caso es que para escribir eso lo que tendrías que hacer es, a ver, me voy al Paint, rapidísimo. Ay, sí, perdón que te lo esté dando así medio al aire y no tengo un pizarrón, pero ¿sabes qué? Que tuve ahorita problemas para conectarlo. Yo espero que para el jueves ya esté resuelto esos problemas. Entonces, mira, cuando digo unidades cuadradas, es una U y le ponemos un 2 arriba, ¿no? Y unidades cúbicas se ve así. Una U y aquí un 3. Ajá. Entonces, vamos al siguiente. Fíjate, aquí el poliedro ya es algo un poquito más general. Fíjate cómo este paralelepípedo, siempre tengo problemas con esa palabra para decirlo. Fíjate cómo el cubo es un caso particular de esta figura. Porque ¿qué pasa cuando A, B y C son iguales? Fíjate, A por B, A por A cuadrada, ¿no? A por C, A cuadrada, B por C, A cuadrada, ¿no? Porque estamos diciendo que tanto B como C son igual a A. Entonces tienes aquí un 2 por 3A cuadrada, que es 2 por 3, 6, y justamente estás llegando a esta ecuación. Lo mismo con el volumen. A por B por C. Si decimos que B y C son iguales a A por A, pues tenemos A cúbica. Y te digo, la idea es la misma, ¿no? Cuando tengas una figura así, lo único que tienes que hacer es pues multiplicar el largo por el ancho, que en este caso lo está representando la B, el largo lo está representando la A, y el alto te lo está representando la C. Y con eso, pues básicamente estás calculando el volumen y el área. Ahora, antes de seguir, ¿tú tienes una idea de qué es lo que mide el área o no? No. ¿No? Ok, no te preocupes. Es que normalmente estas cosas los profesores las omiten. Y es algo que yo estoy muy en contra, porque nada más te enseñan a hacer cálculos, pero no te están enseñando pues realmente qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y eso, por eso te digo, se vuelve muy monótono y eso la verdad es que a mí particularmente en mi experiencia jamás me ha gustado, ¿no? Porque yo siempre lo que aprendo lo estoy intentando aplicar, ¿no? Estoy intentando ver, pues, ok, ¿cómo lo puedo usar para mejorar? Pues ya sea mi situación o la situación de los demás. Entonces, déjame primero te platico qué es el área y para qué se usa. El área, vamos, así como el volumen, lo que hace es medir cuántos cubitos de 1 por 1 por 1 caben en una figura. El área es un concepto muy similar. Me voy a ir otra vez al Paint. Lo que hace el área es, imagina que tienes un cuadrado. Ajá. Y la medida, el área lo que hace es medirte. eh, la definición te dice es la medida de la superficie, ¿no? Pero esa definición, la verdad es que a primera instancia o la primera vez que la escuchas es muy complicado. Entonces, realmente, y yo con lo que quiero que te quedes es, vamos a agarrar igual cuadros de 1 por 1 y vamos a ver cuántos cuadritos caben
en este cuadro grandote, ¿no? Perdona mis dibujos que estén todos muy feos, pero lo que quiero que me ayudes a visualizar es que, mira, ya vi aquí que puedo hacer un cuadrado. Mira, ahí está un cuadrado y imagínate que este cuadro mide 1 por 1. Imagínate que este cuadro mide 1 por 1 y lo que vamos a hacer es ver exactamente cuántos cuadritos de estos caben en... Ay, perdóname, es que sí está muy complicado aquí esto. Entonces, ahí mira más o menos, ¿no? Entonces, lo que yo me voy a preguntar es cuántos de estos cuadritos caben en este cuadro grandote. Entonces, eso es lo que mide el área. Y te interesa calcular el área. Sí, para, por ejemplo, en un terreno, por ejemplo, cuando estás diseñando, no sé, bueno, en mi caso tuve que hacer un proyecto de generar un aerogenerador, que básicamente es un reguilete enorme que sirve para producir electricidad. Y justamente pues, la parte del área es que ya ves que los reguiletes tienen como, bueno, les llaman aspas, que son esos lugares, esas partes que tienen con las cuales el viento les pega y empiezan a girar. Entonces, el hecho de poder calcular las áreas te sirve para decir, ¿sabes qué? Necesito tanto de este material. Porque normalmente tú ya que estás construyendo con materiales, sobre todo láminas, tú ya no estás midiendo el perímetro o el largo y el ancho. Lo que te interesa más que nada es lo compras por área, por metro cuadrado. Entonces, pues la idea de que tú entiendas un área es decir, ok, pues cuántos de esos cuadritos son los que voy a necesitar para mi producto. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿Vas entendiendo todo bien? sí, Perfecto. Muy bien. Entonces, ya quedamos con estas. Aquí ya estamos con una pirámide. Toda pirámide normalmente se compone de una base. Fíjate cómo los paralelepípedos se conforman, vamos a decir, de normalmente 6 caras, ¿no? En el caso de la pirámide no es así. Tienes una base y luego como que todo lo quiere, como que formas triángulos. Entonces, por ejemplo, esta base pudo haber sido, en este caso es un hexágono, pero también pudo haber sido un cuadrado. De hecho, si me permites, te voy a enseñar un ejemplo. Por ejemplo, esta de acá es una pirámide también. ¿Por qué? Porque su base es un cuadrado o un triángulo. Me parece es un triángulo, perdón. Y solamente fíjate cómo se prolonga hacia un solo punto. Este punto de acá se llama vértice. De hecho, todos los puntos que son conectados por estas rectas que quedamos, que ya se llaman aristas, se les conoce como vértices. Entonces, pues, para calcular tú el área de una pirámide, lo que vas a hacer es calcular el área de la base y se la vas a sumar a cada área del triángulo, ¿no? Entonces tú ya sabes, supongo que ya sabes calcular el área de un triángulo, que es base por altura entre 2. Y en este caso vamos a multiplicar el número de triángulos, ¿no? Que son 6 triángulos. Entonces 6 por el área del triángulo me va a dar el área lateral más el área de la base, que pues eso ya depende de cada forma, ¿no? Y finalmente, para calcular el volumen, vas a multiplicar 1/3 por la base, que es este de aquí, por la altura, que es esta línea punteada que se prolonga hacia el vértice superior. Ajá. ¿Tienes alguna duda? sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo se saca el área lateral? Claro. Lo que vas a hacer es, mira, acá. Déjame ver si hay chance de, no. Bueno, esta línea que ves aquí, esta que va de aquí para acá, es la base. Es esta B. Es que sí, aquí yo creo que les hizo falta poner los dibujos, ¿no? Y esta línea punteada que ves que se prolonga hacia arriba es la que equivale al H. Entonces, tú ya sabes que el área de un triángulo se calcula como base, o sea, esta línea por altura, que es esta línea, cuánto mide esta línea, y luego ese resultado lo divides entre 2. Ajá.
Ese es el área de un triángulo. Y para calcular el área lateral total, vas a contar cuántos triángulos tienes. En este caso, tenemos 6. ¿Cómo sabemos que tenemos 6? Ah, bueno, mira, fíjate. Normalmente, fíjate, como estamos hablando de un hexágono, fíjate, cada vértice del hexágono te forma un triángulo. Entonces, fíjate, por este ladito tenemos un triángulo, por este ladito tenemos un triángulo, por este ladito tenemos un triángulo. Ahora, como es muy difícil a veces dibujar estas cosas, normalmente se omiten los demás triángulos. Entonces, por eso te digo que lo más fácil es contar cuántos lados tiene la base y con eso ya sabrás el número de triángulos. Entonces, por ejemplo, si te pongo una base triangular, como en este caso, pues en este va a tener 3 triángulos. Ajá. Y para calcular el área, lo que vamos a hacer es calcular el área de uno de estos triángulos, que es multiplicar su base, su altura, que es esta línea punteada, lo dividimos entre 2 y finalmente ese numerito lo multiplicamos por el número de, ¿cómo se llama? De triángulos. Entonces, te voy a poner acá en el Paint que el área lateral, le voy a poner una A. Ay, está bien feo ese dibujo. Una disculpa. Espérame. Entonces, el área lateral, esta L representa el lateral, va a ser igual al número de triángulos. Le vamos a poner T por base por altura y esto sobre 2. Entonces, te pongo aquí que B es la base. Va. Ay, una disculpa. Base. H. Altura. Altura. Híjole, está bien complicado escribir aquí. Está bien feo, espérame. Déjame, lo borro. Y lo vuelvo a escribir. Altura. Y me falta la T. T son, es número, es número de triángulos. Vamos a poner este símbolo. Este símbolo antes de que llegaran redes sociales, se usaba como número. Hoy en día, pues, es el famoso hashtag, ¿no? Pero todavía se sigue usando, cuando ves este simbolito, que es, te digo, como un gato, se refiere a número, ¿verdad? Número de... Y te voy a dibujar el triángulo. De triángulos. ¿Alguna duda? ¿Sí, ya te quedó claro? ¿O no? Ya. Perfecto. Y bueno, ya nada más el área de la base, pues esa ya viene de las fórmulas de cómo calcular bases, ¿verdad? Entonces, regresamos a la presentación. Entonces, la esfera. La esfera, pues, es este cuerpo geométrico, no tiene caras. Y fíjate, los redondos los identificas porque ya tienen una parte redonda o forma de curva. Entonces, pues aquí ya no se ve, ya no hay tantas rectas tan evidentes, ¿verdad? Entonces, para calcular el volumen y el área, usamos estas ecuaciones, ¿no? Donde R representa el radio. ¿Qué es el radio? El radio es la distancia que hay desde el centro de la esfera a cualquier punto de esta circunferencia. Ajá. Ya sea aquí y acá. Y las esferas tienen la propiedad que siempre, siempre, siempre la distancia que hay del centro a cualquiera de sus puntos, ¿cómo se llama? Al contorno, le vamos a decir contorno, siempre, siempre, siempre la distancia va a ser R. Entonces, cuando yo te diga una esfera de radio de 2, se refiere a que la distancia que hay del centro
a cualquier contorno, llámese este de aquí o llámese este de acá, siempre va a ser 2. Y para calcular el volumen, lo único que hay que hacer es multiplicar 4/3 por pi por, en este caso, 2 al cubo, que sería 8. Ajá. Ahora, antes de que se me olvide, pi ya es una constante, ya es un número que, mira, si tú buscas en internet o incluso en la misma calculadora de tu celular, le ponemos, mira, valor pi, ya te da este valorcito. Es un número bastante largo. De hecho, a este tipo de números se les llama números irracionales. Bueno, pertenecen a los números irracionales. ¿Qué es un número irracional? Un número irracional es aquel que no se puede expresar como una fracción. Ejemplo, la raíz de 2 es un número irracional. ¿Por qué? Porque no se puede representar como una fracción. El número 0.5, ese es un número racional. ¿Por qué? Porque su representación es un medio. Ahora, por ejemplo, el 0.33333 infinito, 3, ese es un número racional. ¿Por qué? Porque se puede representar como una fracción. Pero, por ejemplo, la raíz de 3 también es un número irracional porque no se puede representar como una fracción. Y te digo, esos valores ya, normalmente depende mucho ya de la aplicación que le estés dando, porque tu pregunta puede surgir y decirme, oye, ¿cuántos dígitos uso de pi? ¿No? Porque me estás diciendo que tiene infinitos números, pues dígitos, perdóname. Mira, la respuesta a esa pregunta es depende del problema. Ya sea que se te dé el valor de pi, que te digan utiliza pi como 3.14 o 3.1416, pero si tú en la práctica te preguntan, ¿estás trabajando con pi? Pues mira, ahí yo lo que te recomiendo es usa depende qué tanta precisión requieras, ¿verdad? Porque desde luego te tardas mucho en escribir estos números, así como pues ocupa la misma memoria. Entonces, sí, yo lo que te recomiendo es siempre intenta usar los mayores dígitos que se pueda, ¿no? Para que tu resultado sea lo más exacto posible. Ajá. Entonces, ¿tienes alguna duda hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Me escuchas, Ana? Sí, Perfecto. Una pregunta, ¿cómo prefieres que te diga? ¿Ana o Ana Gabriela? O Gabriela. Gabriela. Gabriela, discúlpame, Gabriela, que se me pasó preguntarte desde un principio. Entonces, ninguna duda. Sí, ninguna. Muy bien. Entonces tenemos los cilindros. Este pues es realmente bastante sencillo. Es el área. Para calcular el volumen, lo que haces es calcular el área del círculo, pi por radio al cuadrado, y lo multiplicas por la altura. Y para el caso del área, esta de hecho es un poquito más truculenta, porque lo que uno hace es, lo que haces es descomponer el cilindro. Imagínate que desenrollas el cilindro. Entonces, lo que pasa es que te quedas con un rectángulo. Tienes una especie de rectángulo y cuyos lados son justamente pues 2πr, que es la circunferencia, lo que te mide la circunferencia, por este otro factor. Ajá. Mira, ahorita la verdad es que no creo que valga la pena discutir en general cómo se llegaron a estas ecuaciones, por dos razones. Una, por ejemplo, para esta sí requeriría que supieras cálculo integral y pues no es el propósito. Y dos, pues la verdad, ahorita lo que me interesa es que las aprendas a usar más. Si en algún momento tú tuvieras curiosidad de cómo se llegaron a estas ecuaciones, puedes venir a Google y le pones aquí deducción. Vamos a ponerle fórmula volumen, fórmula volumen, espera, ¿no? Y pues ya sea que veas un video o te agarres aquí cualquier link, ¿no? Demostración del volumen de la esfera, entre otros, ¿no?
Pero si te digo, la idea aquí más que nada, lo que a mí me interesa es que tú aprendas a usarlas, desde luego, pero sin perder como esa parte de la curiosidad, ¿no? Donde yo lo que estoy intentando pues es platicarte más o menos dónde lo puedes ver, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí tenemos otro cono. Bueno, este es un cono. Fíjate la diferencia entre una pirámide y un cono. Fíjate, está en la base. Aquí normalmente vas a tener una figura regular, por ejemplo, un cuadrado, un triángulo, un pentágono, un hexágono, un pentágono, entre otros polígonos, ¿verdad? Pero ya los redondos cumplen con la característica de que su base es un círculo. Entonces, para calcular el volumen, es otra vez pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Y donde la h, otra vez, es esta línea, el radio es esta línea, y la g es la medida, es cuánto mide esta recta, ¿no? Que mide de acá para acá. ¿Por qué te estoy diciendo de esa? Porque acá se usa, ¿verdad? Normalmente, no sé si te den esta g, pero en caso de que no te la den, la podemos calcular. ¿Has escuchado del teorema de Pitágoras? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo crees que se calcule esa g? No recuerdo. No te preocupes. Acuérdate que el teorema de Pitágoras lo que te dice, si tenemos un triángulo rectángulo, que en este caso, pues sí lo tenemos, basta ¿cómo se llama? Con conocer el cuadrado de uno de los dos lados y con eso podemos calcular el tercero, ¿no? Entonces, g cuadrada es igual a r cuadrada más h cuadrada. Y ya nada más para despejar, pues sacamos la raíz cuadrada, ¿no? De r y h. Bueno, de la suma de r cuadrada más h cuadrada. Ajá, entonces te la voy a anotar por acá. La g. Ay, una disculpa. La voy a anotar por si la llegaras a ocupar. Ahora, la idea de esto, o sea, todo lo que te está enseñando, no quiero que tengas la idea de, ok, nada más voy a aprender lo que se me está pidiendo en el curso. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, todo esto, como te dije, hacer matemáticas es como pintar, te puede servir para el futuro. Ajá, entonces la g la vamos a calcular como la raíz cuadrada de r cuadrada más h cuadrada. Ajá, esa anótala por ahí. En caso de que no te dieran la g y tuvieras nada más la r y la h y te pidieran calcular la g para que después con eso calcules el área total con esta ecuación, pues ya tienes cómo calcularlo, ¿verdad? Entonces, sigamos, pues ya, aquí finalmente pues tienes las ecuaciones resumidas en tablas y con eso terminamos la presentación. ¿Tienes alguna duda? No. Perfecto. Entonces, mira, vamos a ver las actividades. Vamos a ver esta primera práctica. Y vamos a verla. ¿Con el cálculo de las áreas te sientes cómoda o no? Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, mira, andamos aquí viendo la tarea. Dice, calcula el volumen en centímetros cúbicos de una habitación que tiene 5 metros de largo, 4 metros de ancho y 2.5 metros de alto. Entonces, para resolver este problema, lo que hay que hacer es, primero, como nos lo están pidiendo en centímetros cúbicos, pasar estas unidades 5, 4 y 2.5 a centímetros, que sería 50, 40 centímetros y 25, sí, sí, 25 centímetros. No, espera, perdóname.
Son 500 centímetros, 400 centímetros y 250 centímetros. ¿Por qué? Porque acuérdate que un metro tiene 100 centímetros. Ajá. Entonces, y de hecho, esta figura, déjame te la muestro acá. A quien le vas a calcular el volumen es a esta figura. ¿Cómo supe que era esta figura? Ah, mira, fíjate. Fíjate en las medidas, como son 5, 4 y 2.5, no puede ser un cubo porque no miden no miden igual. Por lo tanto, pues el cubo no puede ser. Tampoco puede ser una pirámide, porque jamás se me menciona que es una pirámide, ni un cilindro, por las dimensiones que tiene, porque en un cilindro, fíjate, nada más necesitas el radio, conocer el radio y la altura. Pudo haber sido este cono, sí, porque tenemos 3 datos. Pero como no nos dicen que es un cono, pues lo más fácil es asumir que es esta figura. También porque pues yo en mi vida jamás he visto habitaciones cónicas, ¿verdad? Ni pirámides, ni habitaciones en forma de pirámides. Entonces, siempre acuérdate de eso. Si no te dicen algo, si no te dicen un dato, yo lo que te recomiendo es siempre, 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 vete por lo más simple. Aunque suene tonto, mira, y eso que espero que te lo pueda dejar grabado. Siempre lo más simple normalmente es la mejor solución. No lo dije yo, lo dijo Newton, que él fue el que empieza la teoría de la física moderna. Bueno, física moderna me refiero a lo que es la física clásica, ¿verdad? Cuando ya pasamos de nada más estar observando a echarle matemáticas y empezar a hacer predicciones, ¿no? Por ejemplo, que si las cosas se mueven y que si las fuerzas son las responsables de que haya un movimiento, o pues muchas de la física clásica o muchas de las explicaciones que podemos dar nacen de estas 3 leyes de Newton, ¿no? Entonces, y él siempre decía que normalmente cuando tengas varias teorías que describan el mismo fenómeno, te vas a ir por la teoría más simple, porque normalmente esa es la mejor. Y ya es una como regla empírica. Cuando digo empírico me refiero a de experimentación. Entonces, en este caso, esa habitación pues cumple con esta, esta forma, ¿verdad? Entonces, regresamos a la actividad. A ver, vamos acá. Entonces, una piscina tiene 8 metros de largo, 6 metros de ancho y 1.5 de profundidad. Se pinta la piscina a razón de 6 pesos el metro cuadrado. A esta le falta, calcula cuánto te va a costar. ¿Cuánto te va a costar pintar la piscina? Ajá. Entonces, anótalo por ahí, que hay que corregirlo. Más de una vez se los voy a poner aquí en anuncios. Le ponemos eh, errores, práctica, práctica 5. Al rato subo el anuncio para que tus compañeros tampoco estén pues, viendo todo lo que ando anotando, ¿no? Y mejor puedan observar un poquito más de la tarea. Luego dice, calcula el volumen del prisma con base rectangular, la cual tiene de base 8 centímetros y de altura 5 centímetros. Sabemos que h es igual a 10. Entonces, ando viendo, ok. Entonces nos vamos aquí al formulario. Y pues recordando, ¿no? Que el h pues es esta línea punteada, ¿verdad? Y ya nada más sería cosa de pues usar las ecuaciones. Ajá. Y pues ya realmente es pues resolver la tarea. Se les quedaría a ustedes de tarea. Miren, yo no tengo problema con que me entreguen. Bueno, no, sí. Sí, de hecho sí tengo problema. Como no sé tus compañeros realmente cuántos vayamos a hacer y cuántos se vayan a estar conectando, a mí lo que me gustaría, sí, claro, sí, también estás de acuerdo, es que vayamos resolviendo las actividades por semana. Entonces, déjame te platico eso, esa parte. Las tareas, que son estas de que dicen de tarea 5, se van a evaluar. Ajá, estas dos se van a estar evaluando, yo las voy a estar revisando. Entonces, lo que a mí me gustaría, si quieres,
y si tú estás, te digo, de acuerdo, es que las actividades las resolvamos en clase. Lo ideal sería que si tuviéramos más compañeros, pues yo los mando a grupos por separado y que ustedes estén trabajando ya sea en parejas o pues cuántos alumnos hacen y fomentarles también este valor del trabajo en equipo. Y ya las tareas que las resolvieran de forma individual. Claro, se vale que se ayuden entre ustedes. Yo no tengo problema. Lo que me interesa es que no se estén copiando. Y que aprendan. Sobre todo que aprendan. Eso es mi objetivo. Entonces, pues así le hacemos. ¿Te parece? Sí, Ok, entonces mira, se te queda de tarea revisar los videos de apoyo. Esos échatelos con calma. Si quieres jugar con la simulación, a ver aquí qué hay que hacer. En la siguiente práctica sobre al terminar. Ok, aquí lo que voy a hacer es, lo que tienes que hacer es, mira, vamos a hacerlo rápido. Son 1, 2 por 1, 2, 3, 4, son 8, ¿verdad? Son 1, 2 por 1, 2, son 4. Nada más, es que lo que quiero enseñar es, ahí que me tienes que entregar. Ay, a ver. 1, 2, 3, 4. Ay, perdóname, son 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 16. Lo que quiero que tú me subas es esto. Es esta eh, captura de pantalla. Y siéntete en libertad de que puedes hacer estas prácticas las veces que tú sientas necesario. Entonces, por ejemplo, ponemos listo y lo podemos volver a intentar. Aquí la idea es que, insisto, lo que me interesa es que aprendas. Entonces, puedes hacer cuantas veces necesites los problemas y ya que estés conforme con tu calificación, me subes le tomas una captura de pantalla y eso es lo que me vas a estar subiendo acá, por favor. Entonces, sería que empezaras a hacer las actividades tú primero y la siguiente sesión, lo que estaríamos revisando serían primero dudas, desde luego. Si tienes alguna duda de cómo resolver alguno de estos ejercicios, ya sea de la actividad o de la tarea. Y mira, vamos a hacerlo así para que no te vayas con tanto trabajo. Échate los videos y échate estos de acá, bueno, los que puedas. Y el jueves, si quieres, resolvemos la actividad y si da tiempo, empezamos con la tarea, ¿vale? Y para que el viernes estemos trabajando ya en otra semana, ¿te parece? sí, pero Ajá, ahorita estoy checando y no tengo cuenta. no tienes cuenta. Entonces, No. mira, vamos a hacer esto. Em, como no tienes cuenta, y sí me preocupa eso, voy a escribirle a mi coordinadora para reportarle de tu caso y lo que voy a hacer es te voy a mandar las ligas al correo para que sí tengas que hacer. Híjoles, te voy a mandar entonces las ligas para que tengas con qué trabajar y ¿cómo se llama? ¿Necesitas también que te manden las presentaciones o esos, no necesitas? Sí, necesito para hacer los apuntes. Excelente, ok. Entonces, voy a resolver el caso y mientras tanto te voy a mandar, quedan pendientes que te manden los correos, entonces, te mando ahorita las ligas estas de Canvas y te mando las presentaciones, ¿te parece? Sí, Perfecto. ¿Tienes alguna última duda, comentario final, algo que me quieras decir? Siéntete en confianza, ¿qué te gustó, qué no te gustó? ¿Sientes que vamos muy rápido, vamos bien, de ritmo? ¿Aprendiste, no aprendiste? Lo que tengas que decirme, ahorita es el momento, con toda confianza. no tengo dudas y si aprendí algo
y también me gustó cómo explicó las cosas. Perfecto. No, muchas gracias por tu retroalimentación. Sí, de verdad, cualquier cosa que digas, oye, sabes que tu explicación no me está gustando, no te estoy entendiendo, deténme. Deténme porque te digo, mi objetivo principal es que tú aprendas y, desde luego, como te lo dije al principio, es que todos ustedes sean capaces de pintar sus propias obras de arte, ¿verdad? Yo nada más les voy a enseñar a arrastrar el lápiz, o mejor dicho, sí, pues la brocha y el lápiz. Y ya ustedes, ya yo espero que con estas ayudas pues puedan tener un mejor desempeño, ¿no? Sobre todo pues agarrarle gusto a las matemáticas, ¿no? Porque pues mira, la verdad es que dentro de las carreras universitarias pues están las ingenierías, ¿verdad? Y pues las ingenierías, yo estoy estudiando una ingeniería y, ¿cómo se llama? La verdad es que son carreras muy bonitas, ¿no? Independientemente de qué ingeniería, aquí en México siento que hace falta muchos ingenieros, ¿no? Y la verdad es que las oportunidades de trabajo que se presentan en la rama de ingeniería son amplias, ¿no? Entonces, yo espero que poderte transmitir ese gusto por las matemáticas y pues, bueno, me pondría muy contento si me llegara a enterar que alguno de mis alumnos está estudiando ingeniería, ¿verdad? Sería, sería algo muy satisfactorio de mi parte, para mí. Bueno, entonces yo tampoco ya tengo más comentarios que agregar. Voy a detener la grabación. Nada más tengo que ver aquí.